Es decir, que no se realizan las demostraciones del mérito para acceder a los empleos, sino que sin concurso alguno se han vinculado a las personas al ejercicio de los empleos. Es decir, que hay una realidad formal, que desde el punto de vista de la ley se habla de la existencia de una carrera, pero en la realidad los sistemas clientelares y patrimoniales siguen siendo los ejes fundamentales del ejercicio de la función pública colombiana. Entonces tú me indagas sobre la Corte, sobre la jurisprudencia o el papel de la Corte Constitucional y te diría, mire, tan fundamental como un tema que también le reitero a mis alumnos en la clase. En Colombia suena absurdo decirlo, el legislador seguro no entendía quién se gana un concurso de méritos. Es decir, para volver a mi discusión, quién se gana una carrera. Desde la perspectiva del sentido común, digamos, una carrera se la gana el que llega de primeras. Pero en la carrera administrativa en Colombia, el acceso a los empleos no han sido también asignados a quien se gana la carrera, es decir, a quien se gana el concurso. Entonces, por ejemplo, el legislador durante muchos años dijo, el nominador puede escoger entre los 5 primeros del concurso. Después les pareció algo exagerado y entonces dijeron, puede escoger a cualquiera de los 3. Es decir, que el tercero podía ganar la carrera, o el que llegaba de quintas ganaba la carrera. Y requerimos, para ver lo esencial, diríamos, del aporte jurisprudencial, pero requerimos una decisión de la Corte Constitucional que dijera que el que ganaba la carrera era el que llegara de primeras. O sea, eso es una demostración hasta de vergüenza que le debería dar al legislador. Tener que demandar también de una acción judicial para entender lo que desde el sentido común se capta, y es que una carrera la gana el que llega de primeras. Pero como el legislador distorsionaba de tal forma el concepto del mérito, queriendo mantener unos esguinces de discrecionalidad, pues hubo necesidad de que la Corte dejara de una vez por todas marcada la claridad que quien se gana un concurso es el que obtiene el primer lugar en el listado de elegibles. Y así te podría nombrar 5 o 6 cosas fundamentales que ha hecho la jurisprudencia de la Corte para tratar de hacer una realidad del mandato actual del artículo 125 de que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, pero en donde, como insisto, la voluntad del legislador es totalmente contraria y que se sigue expresando, simplemente para decirte un hecho muy puntual que ustedes habrán conocido estos días. Se ha reformado ya 2 veces la Constitución para tratar de incorporar extraordinariamente a las personas que están ocupando empleos en carácter de provisionalidad. ¿Por qué? Porque ese ha sido la historia de la forma de provisión de empleos públicos en el país, como se lo decía hace un momento, es decir, en incorporar extraordinariamente. En el plano ideal, ¿cuáles serían las 5 mejores características que debería tener el ordenamiento jurídico de la carrera administrativa en Colombia? Yo pienso que la regulación normativa, el país tiene en este momento un desarrollo adecuado, es decir, unas garantías para que en condiciones de igualdad se acceda al empleo público. Me preocupa, eso sí, sobre ese particular, que creo que es necesario avanzar en discriminaciones positivas. Es decir, tú no puedes plantear que el acceso a los empleos públicos no privilegie también, por ejemplo, a grupos poblacionales que gozan de una protección especial por el mismo constituyente. Entonces, creo que en ese punto es necesario mejorar, es decir, aspectos regulatorios que den una discriminación positiva a grupos poblacionales protegidos constitucionalmente para acceder al empleo público, sería el primer punto. Ahora, en segundo lugar, la demostración de mérito. Pienso que el país tiene que superar esa concepción de la modernidad según el cual el mérito es solamente una demostración, o está demostrado, perdón, únicamente en calidades académicas. Eso nos ha incorporado en un concepto, a mi modo de ver, antidemocrático, porque en un país en donde todavía el acceso a la educación ciertamente es bastante limitado, uno no puede pensar que el único mérito esté radicado en la demostración del mayor número de diplomas o de certificaciones
o de formación profesional. Y por qué no decirlo, el mismo aspecto que está ligado también a la experiencia. En un país donde las tasas de desocupación son todavía tan altas, se sigue haciendo exigencias, en muchos casos exageradas, sobre experiencia básica para acceder a los empleos, lo cual no le permite a los mismos egresados o a las mismas personas en general que no tienen aún una experiencia profesional poder ingresar a los empleos públicos. Entonces, el mérito, yo diría que indico, más que la sola formación académica, es necesario versar otras formas de demostración de mérito. ¿O es que no es mérito la capacidad de liderazgo que tiene una persona en las comunidades locales? Para que me sigan entendiendo ese punto, algunos censuran el que el alcalde de un municipio, aunque no estoy hablando de carrera, pero para que me vean el criterio, que el alcalde de un municipio debería tener X formación, porque consideran que una persona que no ha pasado siquiera por una formación básica no le da garantías al municipio de idoneidad o de capacidad de ese alcalde municipal. Y tenemos afortunadamente experiencias en Colombia, no solamente los NULE, como gente con grandes capacidades profesionales no son precisamente los más idóneos en el ejercicio de los cargos. Y como personas muy humildes, con niveles de formación educativa básicos, han hecho administraciones para mostrar. Entonces el mérito, indico, no necesariamente hay una relación directa que la tenemos como nuestro subconsciente de pensar que a mayor nivel educativo hay mayor idoneidad en el ejercicio del cargo. Eso es algo, al menos, digo, que se debe debatir, no darlo como un principio de fe. Y lo que decía igualmente del acceso, pues cómo no vulnerar el principio de igualdad, pues tiene que ver con esto, porque si colocamos exigencias exageradas, pues cada vez la población que está en capacidad de ingresar a los cargos públicos es más limitada. Ahí la ley también debe mejorar. Pienso que es la ley porque la Constitución fue clara al definir los requisitos para ingresar a los empleos públicos.